Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y, como de costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Jesús les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza de corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otro comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete un adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces tenemos la interpretación farisea, que permitía y que dice: sí, se le puede dar sin ningún problema, pero una carta, dice, ¿verdad?, del divorcio famoso, pero de manera unilateral. El marido entonces puede repudiar tranquilamente. Unilateralidad. Es el marido aquí según la ley de Moisés. Y esto también ustedes tienen que saber que en las escuelas famosas, ¿verdad?, de Shammai y las escuelas de Hillel, todas estas discusiones que ellos tenían de la ley, que tenían de la realidad, porque la religión es religarnos a nuestra esencia, a la esencia de la humanidad, a la esencia de la humanidad. Entonces tenemos que mirar, la religión nos tiene que ayudar a nosotros, queridos amigos, para ser mejores, para crecer, para entender lo que Dios nos está hablando como humanidad y cómo vamos a caminar en este compromiso cristiano. Con la religión, religarte, unirte a tu esencia, conocerte a ti mismo, y también Sócrates con su filosofía. Y bueno, esto es lo que tenemos nosotros. Pero aquí sí hay una unilateralidad, ¿se dan cuenta? Porque aquí te está diciendo justamente: sí, el esposo podía repudiarla y a la otra que le coma michi, ¿verdad? Y entonces es muy importante, en cuanto que ellos discutían, mirar cómo nosotros tenemos que entender. La de Shammai era el de la universalidad, de la que también Gamaliel era alumno, vamos a decir, o era el representante después dentro de esta escuela, Gamaliel con Pablo. Entonces toda la universalidad, aquí hay que mirar todo el conjunto, la universalidad, no solamente de un aspecto, que Hillel, sin embargo, iba más por ese aspecto unilateral, ¿verdad? Y entonces Jesús se pone al margen directamente de estas disquisiciones. Jesús no mañana, Jesús dice: bueno, estas son leyes muy humanas que ustedes simplemente la están mirando desde su propio interés. Jesús quiere sobre todo ir a lo esencial y lo fundamental, que es el proyecto de Dios. Y lleva sobre leyes tan particulares, y no nos vamos a quedar en estas disquisiciones, porque siempre eso es un poco peligroso, ¿verdad? Y eso va cambiando también, es cambiante. Y entonces, ¿qué dice? No hay aquí privilegios para nadie. No hay aquí entonces unilateralidad. Hay por la unilateralidad. Se la hipotá, se pesa, se pea, entonces de que te coma michi. Sino que
se tiene que ver la unión, siempre la unión de las personas entre nosotros, es la relación. Y no vamos a hablar simplemente también del matrimonio como tal, ¿verdad? Sino que todo lo que nos divorcia, todo lo que nos separa, todo lo que se vuelve diabólico, recuerda que ya explicamos en otra oportunidad, lo que nos divide, todo lo que es diabólico, todo lo que nos separa, no podemos mirar desde una unilateralidad. Anila ñamaña, siente. ¿Qué les dijo Moisés? Moisés nos dijo esto, pero todo está a favor, ¿verdad? Desde un aspecto unilateral. Pero yo les digo, Jesús deja estas disquisiciones. Él añandichara desde el principio. ¿Qué es lo que él dijo? ¿Qué es lo que él sostuvo, verdad? Entonces, si Moisés les dio esa prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Quiere decir que pe mañana hina la pene conveniencia ahí. Entonces pe mañana hina upea. Aveña de ella maña pona veana ya jamón veana. Vamos al origen. Desde el principio de la creación Dios hizo varón y mujer, varón y mujer. Entonces aquí tenemos que entrar. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es entonces lo esencial y lo fundamental? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola cosa. Ya no son dos, sino una sola carne. O sea que Jesús también nos está pidiendo, queridos hermanos, que en nuestros divorcios, en nuestras divisiones, tenemos que ir más profundamente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en nuestros trabajos, en nuestros proyectos? ¿Cómo vamos a trabajar? No podemos trabajar de manera de pequeños diablillos, diabólicas, que se divide, dice Opea, que se divide entre sí. Entonces nunca indica tú y la ñamba, una cosa para toda la comunidad. Así que vamos a pedir esta gracia al Señor. Jesús quiere que volvamos al origen. Dios los creó verdaderamente. Varón y mujer son los símbolos esenciales para decir que somos una sola cosa. Somos una sociedad, no podemos estar divididos. Tenemos que mirar el bien común y tenemos que mirar de acuerdo al proyecto de Dios desde el momento de la creación. Así que pidamos esta gracia primero para nosotros, nuestra familia, también. Vamos a aplicarle también a nuestro matrimonio, no hay ningún problema, a nuestras familias. Pero sobre todo tenemos que aplicar a lo esencial y fundamental, a nuestra manera de vivir, a nuestro modo de vivir. Busquemos qué es lo que Dios nos pide, qué es lo original de parte de Dios. Y Dios nos creó justamente para que podamos siempre trabajar juntos en la unidad. Que así sea. Que así sea.